Llegó la hora, gente, hora de hablar de una serie que, sin exagerar, considero la mejor serie animada de superhéroes que hemos tenido en los últimos años. Y no lo digo solamente porque esté de moda o porque acabe de terminar su temporada más reciente, lo digo porque pocas veces una adaptación logra algo tan difícil como mejorar varios aspectos del material original y al mismo tiempo funcionar perfectamente para el público que jamás ha tocado un cómic en su vida. Porque para los lectores y frikis del género, Invencible es un regalo constante de referencias, cambios inteligentes y desarrollo mejor planteado. Pero para la gente común, el verdadero impacto está en otra parte, en mostrarnos un mundo de superhéroes donde por fin se sienten reales las consecuencias de tener dioses caminando entre humanos. Aquí cada golpe pesa, cada batalla deja secuelas y cada decisión tiene un costo. Puede que ahora mismo simplemente esté demasiado emocionado por haber terminado la última temporada y haberme quedado con ganas de más, y sí, voy a ser sincero, no me he leído la totalidad del cómic, solo lo necesario para no comerme spoilers gigantes, aunque siendo honestos, con la popularidad que ha ganado esta serie ya estoy spoileado hasta las patas. Pero bueno, dejémonos de tanta habla y vayamos a lo importante. Hoy hablaremos de... Sí, tenía que hacer el chiste. Imagina por un momento que tu padre fuera básicamente una versión de Superman, un ser invencible, admirado por todo el planeta, el héroe máximo, el hombre que desde niño te contó historias sobre su origen extraterrestre y sobre cómo llegó a la Tierra para protegerla. Ahora imagina descubrir que absolutamente todo eso era mentira. Esa es la base sobre la que Invincible construye su historia. Porque aunque a simple vista parezca otra serie más de adolescentes con poderes, desde el primer episodio queda claro que aquí las cosas no van a seguir el mismo camino que en cualquier producción genérica de superhéroes. Los primeros minutos incluso pueden engañar a más de uno, presentándonos a Mark Grayson como el típico protagonista joven que recién está descubriendo sus habilidades, lidiando con la escuela, con su familia y con la presión de estar a la sombra del héroe más poderoso del planeta, Omni-Man. Todo parece avanzar como una historia clásica de crecimiento, hasta que llega ese final. Ese maldito final de episodio que básicamente le gritó al internet entero que esta serie no estaba jugando. Porque después de toda esa presentación aparentemente tranquila, la serie decide cerrar su primer capítulo con una de las secuencias más brutales que se han visto en animación televisiva reciente. Los Guardianes del Globo, que en este universo cumplen el rol de la clásica Liga de la Justicia, son convocados de emergencia sin sospechar absolutamente nada. Y es aquí donde Invincible rompe cualquier expectativa. Porque quien aparece no es un villano interdimensional ni una amenaza desconocida. Es Omni-Man, el símbolo de esperanza del planeta. El hombre en quien todos confían. Y en cuestión de minutos la serie nos obliga a ver cómo este supuesto protector destroza uno por uno a los héroes más poderosos de la Tierra de una forma salvaje, sangrienta y sorprendentemente cruda. No es una escena violenta por ser violenta. Es una declaración de intenciones. Es la serie diciéndote, olvídate de todo lo que crees saber sobre historias de superhéroes, porque aquí nadie está a salvo y aquí el héroe más grande podría ser también el monstruo más aterrador. Y ese giro fue suficiente para que medio internet quedara completamente atrapado. Porque desde ese momento ya no estás viendo Invincible por Mark. La estás viendo para entender por qué Omni-Man hizo lo que hizo. Ahora, ¿qué es lo que realmente pasó en ese primer episodio? Porque es aquí donde la serie deja claro que no estamos ante una historia típica de superhéroes, sino ante algo mucho más oscuro, más directo y, por momentos, incluso más incómodo de ver. Desde el inicio se siente un tono más maduro, más edgy si queremos decirlo así, pero es en esa última escena donde todo cambia por completo, con esa secuencia cargada de sangre y brutalidad que rompe completamente con la idea inicial que te habían vendido. Y algo que me gusta bastante es la sensación de poder que transmite Omni-Man, porque no solo estamos viendo a un personaje fuerte, estamos viendo a alguien que está muy por encima del resto. Y esto se entiende mejor cuando analizamos a los Guardianes del Globo, que claramente funcionan como una parodia directa de la Liga de la Justicia. Por ejemplo, tenemos a Red Rush como referencia a Flash, a Wonder Woman como una clara inspiración de la Mujer Maravilla, a Darkwing como equivalente a Batman, y por supuesto el propio Omni-Man que puede verse como una versión de Superman. Lo que la serie nos está diciendo con esta escena es bastante claro. Omni-Man, el supuesto mayor héroe del planeta, es capaz de derrotar él solo a todo este grupo de héroes.
y aunque sí recibe daño y termina bastante afectado, a diferencia del cómic donde todo ocurre de forma más rápida, aquí se siente el peso de cada golpe, cada impacto y cada momento de resistencia. Este evento se convierte en el misterio central de la primera temporada. Porque si entraste a la serie sin saber nada, como fue mi caso, el impacto es fuerte, pero lo que realmente te atrapa es la duda. ¿Por qué lo hizo? ¿Alguien lo estaba controlando? ¿O simplemente nunca fue quien creíamos? Y lo más interesante es que cuando vuelves a ver la serie, empiezas a notar pequeños detalles que en el primer episodio pasan desapercibidos. Como por ejemplo, la reacción de Omni-Man cuando se entera de que Mark obtuvo sus poderes. No es orgullo, no es emoción, es una expresión mucho más fría, casi incómoda, como si en ese momento se diera cuenta de que su vida está a punto de cambiar por completo. Y algo que quiero dejar claro es que no voy a contar toda la serie en este video, porque sinceramente creo que es una experiencia que vale la pena vivir por cuenta propia. De hecho, si este video logra que alguno de ustedes se anime a verla, ya con eso me doy por satisfecho. Antes de entrar a lo más fuerte de la temporada, hay un detalle del segundo episodio que me parece clave y que mucha gente pasa por alto. Y es la primera misión real de Mark Grayson como Invencible. Porque aquí la serie hace algo muy interesante. En lugar de mostrarnos a un héroe competente desde el inicio, nos enseña a alguien que realmente no sabe lo que está haciendo. Hay una escena en particular donde intenta salvar a una anciana, pero debido a su inexperiencia y a lo desesperado de la situación, termina lastimándola aún más, dejándola en un estado bastante crítico, al borde de la desvivisión. Y lo importante de esta escena no es solo mostrar que Mark es torpe o inexperto, sino lo que viene después. Porque cuando la mujer termina hospitalizada, Mark no lo toma como algo más. Se preocupa. Y se preocupa de verdad. Porque en ese momento se da cuenta de algo que muchas historias de superhéroes ignoran por completo. Que detrás de cada pelea, cada rescate y cada desastre, hay personas normales que sufren las consecuencias. Y aunque probablemente haya muchos civiles pasando por situaciones similares, él se siente especialmente afectado por esta mujer porque fue alguien a quien intentó salvar personalmente. Y este tipo de momentos son los que construyen al personaje. Porque poco a poco entiende que en este mundo, las vidas de la gente común son extremadamente frágiles. Y que ser héroe no es solo pelear, es cargar con las consecuencias. Cuando la serie está en su punto más alto, ya en los últimos episodios, el personaje de Sissul, que es como Nick Fury pero más piola, quien controla la defensa global en general, ya sabía que Omni-Man era quien había asesinado a los guardianes del globo, y estaba en presencia de Debbie, quien siendo la esposa de Omni-Man no puede creer lo que estaba a punto de presenciar. Cuando Nolan buscaba desesperadamente a Mark para contarle lo que pasó, se da cuenta de que toda su casa está llena de agentes, y este no duda en asesinarlos brutalmente, percatándose de que al frente de su casa estaba la gente de Sissul espiándolos, donde Donald, quien es la mano derecha de Sissul, saca a todos sus hombres, y se sacrifica intentando explotarse junto a Omni-Man. Sin embargo, esto no le genera ningún rasguño. Aquí es cuando yo esperaba una reacción más apropiada de Sissul, pero como vemos, solo se lamenta un poco, o sea, ¿qué tan acostumbrado tienes que estar a perder gente, para que cuando se desviva tu mano derecha, solo te lamentes un poco? Pero bueno, supongo que es porque en ese momento no sabía lo que pasaría después con este personaje. Sissul usa todos los recursos que están a su alcance, para detener al ser más poderoso del planeta, quien estaba en busca de su hijo, y pues Invencible estaba con Atomic, quien al principio estaba emparejada con Rex, que es uno de los nuevos guardianes del globo. Ya habrá tiempo para hablar de esta gente en otro video, porque aquí no se les da tanto foco, como el demonio rojo, a quien Sissul exorcizó, pero ya me olvidé su nombre. Es aquí, en este penúltimo episodio, donde sucede la escena con más aura de esta primera temporada, cuando Sissul va en persona a tratar de detener a Omni-Man. Es que tiene unos huevotes el hacerle presencia frente a frente. Sabemos que Sissul cuenta con teletransportación, que no es un superpoder de él, sino algún invento que cuesta millones. Aquí es donde trata de apaciguar las cosas, diciéndole que los guardianes del globo eran sus amigos, al igual que él. Es ahí donde podemos ver a Nolan pensar por un breve momento, piensa en todo lo que está haciendo, pero no duda, y aquí es donde viene una de las frases más piolas dichas por Sissul. Inútil, no puedes detenerme. Sí, es verdad, no puedo. Pero puedo hacer lo que he hecho desde que descubrí que eres un puto mentiroso. Puedo ganar algo más de tiempo.
Después de las palabras de Sisul, usan los androides de personas desvividas, hechas por Sinclair, uno de los villanos que vimos en esta temporada, a quien Sisul tiene aprisionado, porque es un criminal, pero su inteligencia no se puede desaprovechar. El último recurso de Sisul es un Kaiju que Omniman derrotó en el pasado, pero ahora está repotenciado, como con esteroides, y este sí logra darle pelea, incluso llega a complicar a Omniman por momentos. Mientras tanto, Mark y Atomic están en camino, porque saben que algo está pasando, y es ahí cuando Mark ve a su padre luchando contra esa bestia gigante, y su primera reacción es ayudarlo. Pero Sisul llama a Ace y le dice que no se meta en la situación, porque ella no sabe nada de lo que realmente está pasando. Logran detener al Kaiju, pero aquí es cuando todo se descontrola aún más. Porque vuelve inmortal, uno de los guardianes del globo originales. Y tú dirás, ¿pero no estaba muerto? Pues sí, pero hay unos villanos que salen al inicio de la temporada, en el primer episodio, unos villanos llamados los Maulers, que fueron quienes lo revivieron. Inmortal hace honor a su nombre, y aunque intentaron controlarlo, no pudieron, y termina escapando para buscar a Omniman y vengar a sus compañeros caídos. Y aquí viene una de las peleas más intensas. Omniman pelea contra Inmortal frente a Mark, y esta pelea es brutal. Inmortal no se contiene, ataca con todo, lleno de rabia, lanzando golpes directos, intentando hacerle el mayor daño posible. Omniman, por su parte, responde con una fuerza abrumadora, cada golpe se siente pesado, real, violento. Y lo más fuerte es que todo esto ocurre frente a Mark, viendo como su padre decapita a Inmortal. Rodeado de sangre, es cuando Nolan le dice esa frase: tenemos que hablar. Mark arremete contra su padre, pensando que alguien lo está controlando, que todo esto no puede ser real. Porque para él no tiene sentido que el mayor héroe del planeta esté haciendo algo así. Pero es ahí cuando Omniman lo detiene y le cuenta la verdad. Le explica quién es realmente, qué son los Viltrumitas, le revela que no son protectores, sino una raza conquistadora, seres que viajan de planeta en planeta sometiendo civilizaciones para expandir su imperio. Y es en ese momento cuando todo se rompe. Porque Mark empieza a llorar, diciéndole que no es verdad, que él ama a la gente, que ama a su madre, que todo esto es una mentira. Y Nolan responde con una de las frases más frías de toda la serie. Le dice que su madre es como una mascota. Y desde ahí ya sabes que no hay vuelta atrás. Omniman intenta hacerle entender su punto de vista, le deja claro que la Tierra nunca fue su hogar. Que todo fue una misión. Y que él fue enviado para prepararla. Y lo hace de la peor forma posible. Primero, con la escena del avión, donde Omniman elimina a un piloto frente a Mark, sin dudarlo, solo para demostrarle que la vida humana no tiene ningún valor real para un Viltrumita, que es algo insignificante, algo reemplazable. Luego lo arrastra por toda la ciudad, lo estrella contra edificios, lo lanza por el aire, lo golpea sin parar, mostrándole la diferencia absurda de poder que existe entre ambos. Porque esto no es una pelea justa, es una paliza. Es un ser poderoso recibiendo golpes de alguien que está en un nivel aún más alto. Y la situación escala aún más con la destrucción en la ciudad, especialmente en Chicago. Aquí ya no es solo una pelea entre padre e hijo, es una catástrofe. Es gente común atrapada en medio de todo, sufriendo las consecuencias sin poder hacer nada. Y la escena del tren lo resume perfectamente. Omniman agarra a Mark y lo usa como un escudo humano contra un tren lleno de personas. Y lo obliga a ver, a sentir, a presenciar cómo todos se desviven frente a él sin poder hacer nada. No es solo violencia, es un intento directo de destruir su empatía, de hacer que deje de ver a los humanos como personas y empiece a verlos como cosas. Y aún así, Mark no cede. La pelea continúa, y la intensidad no baja en ningún momento. Omniman lo lleva hasta el monte Everest, alejándolo de la ciudad, pero no para detenerse, sino para seguir con lo mismo. Ahí sigue intentando hacerle entender su punto de vista, sigue repitiéndole su misión, su propósito, lo que significa ser un Viltrumita. Pero Mark no cambia, sigue aferrado a su humanidad. Y es en ese momento cuando Nolan pierde la paciencia, y lo sigue golpeando, una y otra vez sin parar. Cada golpe es más fuerte que el anterior, cada impacto se siente más pesado, más violento, más desesperado. Ya no es solo una lección, ya no es solo intento de convencerlo, es frustración pura. Es un padre que no puede hacer que su hijo piense como él. Y al final, cuando Nolan está a punto de dar el último golpe, ocurre algo clave. Recuerda a Mark cuando era niño. Recuerda a Debbie explicándole cómo los humanos encuentran belleza en cosas simples, cómo valoran la vida, cómo sienten, cómo aman. Y en ese momento, algo cambia. Porque Nolan se da cuenta de que todo ese tiempo en la Tierra sí le afectó. Que no fue solo una misión.
Que no fue solo un paso más. Empieza a intentar hacer entrar en razón a Mark, explicándole que él va a vivir miles de años, que todas las personas que conoce y quiere van a desaparecer, que está peleando por un mundo que, según él, no es suyo. Y es ahí cuando suelta la famosa frase, ¿qué tendrás después de 500 años? Y Mark, destrozado, llorando, pero firme responde, tú, papá. Me seguirías quedando tú. Y esa frase le pega directo a Omniman. Porque en ese momento ya no es un Viltrumita, es un padre, y en su rostro se pueden ver muchas cosas al mismo tiempo. Duda, dolor, arrepentimiento. Y sin decir más, se va, abandona el planeta, dejando todo atrás. Y dejando también las consecuencias de la batalla, ciudades destruidas, gente afectada, y un Mark completamente cambiado. Algo que me gustaría recalcar es cómo hubo ese cambio en Omniman por haber vivido años en la Tierra, rodeado de humanos. Porque como sabemos, los Viltrumitas viven miles de años, y para él, la vida en este planeta era solo un pequeño lapso de tiempo. Incluso llega a decir que podría tener otro hijo, que 17 años no son nada. Pero eso es mentira. Porque en el fondo, sí le importa. Entender cómo aman los humanos, cómo sienten, cómo valoran la vida, es lo que termina cambiándolo. Y eso es justamente lo que hace que no pueda cumplir su misión. Y sí, suena un poco como ese meme de la Tierra, lo más duro del sistema, pero en este caso es completamente real. Y esa sería mi apreciación de general de la primera temporada de Invencible. Sé que muchas personas ya conocen esta serie, y que todo el mundo está hypeado con las últimas temporadas, pero quise hablar de la primera porque es la que empezó todo, la que generó ese primer impacto. Si este video te gustó, por favor, una suscripción ayudaría muchísimo, deja tu like, y nos vemos en el siguiente video. Y por favor si no has visto Invencible vela, te lo recomiendo.